Maduro debería intentar disminuir el debate político para dedicarse enteramente a gobernar, establecer una política de coalición, construir un programa mínimo y disminuir la tensión. Estoy haciendo fuerza para que se encuentre una solución en la negociación, porque para Brasil, Venezuela es estratégica. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Miami, Florida, a Carlos Sánchez Berzaín. Él es politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Desde Nueva York nos acompaña Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Y desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Germán Ferrer, diputado por el PSV, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Señores, mil gracias por participar con nosotros. Señor Berzaín, quiero empezar con usted. Un gobierno de coalición, un gobierno de unidad, fue la propuesta que se lanzó el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué sería un gobierno de unidad en Venezuela en estos momentos? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia en América Latina y decirle que cualquier solución es factible siempre que exista voluntad de las partes. Lo que tiene Venezuela es un gravísimo conflicto económico, social, político, es una crisis de Estado, donde el gobierno se aferra al poder a través de la violación de los derechos humanos y a través de la violación de todos los elementos que constituyen una democracia. Demostrado está que la democracia en Venezuela ha dejado de existir hace rato, y esta propuesta que hace el expresidente Lula da Silva, en sentido de que Maduro podría llevar adelante, para salvar su gobierno, para salvar su gestión, un gobierno de coalición que importaría un retorno a los cauces democráticos, es algo que, como ustedes han mencionado, el propio Maduro ha rechazado. Entonces, esta propuesta es posible, pero Maduro no quiere, y él es el que tiene en este momento el poder. Es una buena idea, pero si las partes que están en el conflicto no avanzan sobre esa idea, es simplemente eso, una idea interesante sobre la cual se puede especular muchísimo, pero que no se va a concretar porque los hechos están demostrando que Maduro ha llevado el agua a su molino. Ha desechado la intervención legítima de la Organización de Estados Americanos, ha marginado al Vaticano, se ha excluido de las posibilidades de mediación de las Naciones Unidas y ha llevado el tema de un diálogo a UNASUR. Y UNASUR es nada más que un instrumento político de este proyecto transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, que está liderado por Venezuela y por Cuba. Entonces, los árbitros de este diálogo van a ser los amigos de Maduro, y ahí no se sabe mucho a dónde podrá llevar aquello. Es un diálogo rarísimo. Claro. Pero donde, ahí, señor, y voy con el señor Valencia un segundo, señor Berzaín. Ahí hay dos cuestiones diferentes, señor Valencia, tal vez. Una es el diálogo, buenas noches, con las buenas noches le doy la bienvenida. Una es el diálogo y la otra es quizás ese gobierno de coalición que propone Luis Ignacio Lula da Silva, porque estaríamos diciendo que ese gobierno de coalición, no sé cómo, y por eso me gustaría ver cómo se lo imaginan ustedes. Yo cómo me lo imagino, pues el presidente Maduro continúa siendo presidente y de repente que invitando a un opositor, a Enrique Capriles, a ser canciller, a otro opositor a ser ministro de Justicia, como se ha dado tal vez en otros países. Un ejemplo, en Colombia, cuando se dio un gobierno de unidad, cuando dijeron que de varios partidos políticos conformaban el gobierno. ¿Se vería eso factible en ese contexto político que sucedieran esos movimientos en el gobierno? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Realmente yo lo veo como una utopía y hay que remontarse a lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Veamos, por ejemplo, que el mismo Maduro había hecho la invitación a algunos miembros de la oposición y él había puesto las condiciones desde un comienzo. Él había dicho, ustedes están bienvenidos a proponer sus ideas, pero se hace lo que yo diga. Así que en ese momento deja descartada cualquier intención bipartidista. Así que no sé qué tan factible llegue a ser. Y esto no solamente es de parte del oficialismo, sino también vemos que de la oposición no hay un interés en reintegrarse o de generar algún tipo de diálogo. Tanto María Corina Machado como Enrique Capriles han rechazado cualquier tipo de contacto con Maduro. Ellos mismos han dicho que ellos no van a caer en ese juego, lo han dicho expresamente. O sea que el desdén es por parte y parte.
Y el escenario que usted pone pues es bastante interesante, porque yo no vería a un Capriles haciendo campaña del socialismo del siglo XXI en la Asamblea de la OEA o en las Naciones Unidas o con otros gobiernos más, especialmente el de Estados Unidos, que son gobiernos que han tenido ese tipo de roce. Así que es muy buena la idea, y Lula, que tiene esa tendencia de ser un presidente conciliatorio, que como se dice coloquialmente, le prende una vela a Dios y una al diablo, porque ese es el estilo de Lula. Pero creo que en esta ocasión la intención es buena, pero no creo que no lleve a ninguna parte ese tipo de propuestas. Hablemos con alguien del PSV, diputado Ferrer, gracias por acompañarnos. ¿Es utópico esa solución que presenta el expresidente Lula da Silva sobre la mesa, un gobierno de coalición, un gobierno de unidad? Sí, muy buenas. Bueno, buenas noches a todos los oyentes de este programa, a los usuarios. En primer lugar, con todo respeto, quiero decir que en las opiniones que he escuchado, o hay un profundo cinismo o un absoluto desconocimiento de la situación venezolana. En Venezuela hoy está absolutamente en paz. Ha venido la Comisión de UNASUR y ha constatado que en Venezuela solamente muy pocos municipios del país, 5 de 335 municipios apenas, aún ya eso ha desaparecido, han impuesto una agenda de violencia con la cual han mediatizado y han manipulado a nivel nacional e internacional, pero hoy en Venezuela no hay absolutamente ningún estado de violencia. Entonces, si no hay ningún estado de violencia, diputado, ¿sería factible ese gobierno de unidad? Es decir, ver en el gobierno actual varios representantes de otros partidos, de otras visiones. Permíteme, por favor. Eso sería un caso de una crisis total que no existe en Venezuela. Te digo que eso lo que ustedes están percibiendo es producto de una absoluta manipulación. Lo que ha planteado muchas personas interesadas, como la ex diputada María Corina Machado, que ha ido a otros países a pedir la intervención de otros países para Venezuela, incluso la intervención militar. En Venezuela, el presidente Maduro pues ha llamado al diálogo desde el primer momento de que estas personas de manera violenta han irrumpido en la vida nacional, en la vida política nacional, y que sencillamente sin absolutamente ninguna razón han llevado a esta situación a grado de incluso de asesinatos de muchas de las personas que han participado en esta protesta y de cuerpos de seguridad del Estado que ellos han asesinado. O sea que en Venezuela no hace falta en este momento ningún gobierno de coalición porque no lo amerita. Nosotros estamos absolutamente firmes, y en Venezuela hay mecanismos a través de la Constitución Nacional que permiten que las personas puedan manifestar sus decisiones, pero tienen que hacerlo de manera democrática y cívica, porque en Venezuela hay absoluta democracia y libertad de expresión, y se respeta el debido proceso y los derechos humanos de todas las personas. Y señor Berzaín, y si hay todo lo que dice el señor Ferrer, ¿por qué el expresidente Lula da Silva, que ha sido un adepto, un coideario del presidente fallecido Hugo Chávez, hoy por hoy también ha apoyado al gobierno de Nicolás Maduro, hace una entrada como estas y propone un tipo de gobierno como el que está proponiendo, de unidad? Bueno, es que no hay. Mire, para hacer un análisis certero y claro, lo primero que hay que hacer, la primera condición es el reconocimiento de la realidad objetiva. Reconocer la realidad objetiva es ver las cosas como son. Cuando uno no está metido en el problema tiene esa ventaja. Obviamente la posición del diputado es muy respetable porque está defendiendo su gobierno, pero no está mostrando la realidad. Y en esa dinámica, lo que se ve de dentro y lo que se ve de fuera es primero que en Venezuela no hay respeto a los derechos humanos. En Venezuela no hay división e independencia de poderes. El Poder Judicial está convertido en un mecanismo más de represión que usa el gobierno. Venezuela es un país con perseguidos, con presos y con exiliados políticos. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Eso quiere decir que la ley, que debería ser la norma fundamental a la que están sometidos todos los ciudadanos, ha invertido esa regla porque hay una persona que dicta órdenes por la televisión, hoy día Maduro, antes Chávez, y que se ponen por encima de la ley. Eso se llama dictadura. Y además de todo eso, existe un ambiente de convulsión social violenta
que ha generado una cantidad importante de muertos y heridos. Esa es la realidad objetiva. Ahora, si quieren revisar lo que son los elementos esenciales en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento que ha firmado Venezuela y que es una ley fundamental en Venezuela, van a ver que no cumple el Estado de hoy día, el gobierno de hoy día en Venezuela, ninguno de los elementos de la democracia. Por lo tanto, en Venezuela no hay democracia, hay una crisis. Y si quieren buscarle una salida a esa crisis, lo primero que tienen que hacer es reconocer la realidad. Si empiezan por decir que no hay ningún problema, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Ellos están viviendo en un país con una realidad simulada, que están tratando de vender al mundo a partir de la copia de la propaganda castrista, y el mundo está mirando otra cosa. Por eso un político de experiencia como Lula les está diciendo: salven su gobierno, hagan un gobierno de coalición, y le contestan con una torpeza. Diputado Ferrer, antes de ir donde el señor Valencia, quiero hacerle la misma pregunta. Si Lula da Silva entra a decir eso, si los cancilleres de la UNASUR están en Venezuela tratando de hacer un diálogo, de negociar, de ser el puente entre la oposición y el gobierno, usted puede seguir manteniendo que en Venezuela no pasa nada. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo en estos días? No, pero es que la UNASUR está en Venezuela a instancias del gobierno venezolano. O sea, nosotros fuimos quien solicitamos a la UNASUR que viniesen ellos a constatar por sus propios medios la situación en Venezuela. Y la persona que acaba de hablar, bueno, con mucho respeto le digo, sencillamente venga a Venezuela y constaten los hechos, lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista de la violencia política que la han generado precisamente algunos grupos muy pequeños de la oposición que tienen gran poder mediático a nivel nacional e internacional y han, por supuesto, condicionado o han influido en muchas personas en relación a lo que es la verdadera realidad del país. Venezuela hoy es un país en paz y el presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo, a la paz, y hoy están reunidos con los UNASUR, incluso la dirigencia de la oposición. Ya ayer se hizo una reunión, hoy se va a hacer una mucho más amplia con participación de la iglesia, bueno, para que ellos sí expresen libremente y en cadena nacional todos sus problemas que ellos están planteando. Sencillamente no tienen argumento, no plantean al país ninguna respuesta, ninguna solución, sino sacar abruptamente al presidente Nicolás Maduro, que fue elegido por la mayoría del pueblo venezolano y que tienen los mismos derechos también la oposición, pero mídanse a nivel de las elecciones, que de 19 elecciones nacionales han perdido 18 elecciones nacionales. O sea que la realidad es otra y no la que están tratando de plantear a nivel internacional personas que no conocen la realidad venezolana. Por favor, les invito a Venezuela con todo gusto a que vengan a constatar la realidad de este país, que no hay problemas en este momento, sino algunos focos de violentos, de personas que a través de algunos partidos que no tienen ninguna opción electoral han planteado pues esta salida de manera inconstitucional. Es que nosotros llamamos un golpe de Estado suave. Diputado, hago una pausa. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes muy rápido sobre el tema que hemos propuesto hoy y ya regresamos. Hugo Zambrano. Unidad Venezolana sería unificar o alianza de todos los partidos existentes sin decisiones de nivel social en la población. Javier Rangel. Hay mucha división como nunca antes vista en el país y los responsables creen que no habrá justicia. Ramiro González. No creo que sea posible. Muchos de la oposición no se ven representados en el diálogo y no aceptará otra cosa que la renuncia. Carl Libertad. Traducido eso significa que el régimen seguirá gastando los recursos del pueblo para seguir comprando políticos. Así de grave estará viendo Lula da Silva la situación de Maduro, que propone gobierno de coalición.